Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 246 de un curso de milagros. Amar a mi Padre es amar a su Hijo. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su armonía, desde su luz, desde su paz, desde su sabiduría, y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús y en pro de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amar a mi Padre es amar a su Hijo. Básicamente, que nos recuerda esta lección que no hay nada fuera del Padre Celestial, pero recordemos algo, que para el curso de milagros, para la física cuántica, para la cábala, para muchas tradiciones espirituales, pues el Padre Celestial, ¿cierto? Es el todo, no hay nada opuesto a Él. Él es el creador y está unido con la creación, con nosotros, ¿cierto? Sin embargo, pues en esa unión, ¿cierto?, una de las ideas o pensamientos para el curso de milagros se escapó y pensó que podía hacerlo diferente. Y muchas tradiciones lo han llamado como la caída de Adán, el pecado original. Entonces, en el curso de milagros lo dicen de una manera muy dulce y dice, a esa idea se le olvidó reírse de ese pensamiento, de creer que no era parte de este amor, que creerse apartado, ¿cierto? Y el Padre Celestial, desde su amor, lo permitió porque es su libre albedrío. Y recordemos que el libre albedrío es un regalito para poder elegir, ¿cierto? Y poder elegir dentro de este mundo, de este sistema de pensamiento, ya sea desde el ego, ¿cierto?, que es lo opuesto a la mente recta o al amor de Dios, al Espíritu Santo, desde el miedo o desde el amor. Solo hay dos elecciones. Partiendo de eso, el curso de milagros nos dice que ninguna idea puede abandonar a su mente, por lo tanto ya somos amor. Lo que pasa es que no lo recordamos. ¿Por qué? Porque cada uno dentro de sus pensamientos tiene unas creencias y se aferra a creer y a escoger y a elegir qué puede sostener en su mente, ¿cierto? Y cada uno, recordemos que acá en este momento, cuando estamos unidos al Padre Celestial, ¿cierto?, todo era perfecto, todo era amor, armonía, paz, y éramos unidad. Por lo tanto, simplemente podíamos vivir en lo que éramos, amor y todas sus virtudes. Pero cuando cometemos el pecado original, lo hablo así, o el Big Bang o la caída de Adán, pues sentimos que nos habíamos separado, pero además hicimos algo en nuestra mente, creímos que el Padre Celestial ya no nos amaba. Entonces no sentíamos que éramos dignos de ese amor. De hecho, pues aparece la culpa y aparecen otras emociones que en el jardín del Edén, ¿cierto?, no existían, que existían en cada cabecita. Ahora esas almas se van separando, el Padre Celestial se va fractalizando y se va extendiendo por cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque pues cada uno puede venir a esta tierra desde una elección de amor también, en donde decimos que vamos a bajar para practicar lo que somos, ¿cierto? Y para corregir cualquier error de pensamiento que hayamos tenido. Estamos acá en el primer sueño, como dice el curso de milagros, luego hacemos un segundo sueño, planeamos en el primer sueño lo que venimos a hacer, si vamos a ser hombre, mujer, pobre, rico, estudiosos, si vamos a ser arquitectos, panaderos, músicos, etcétera, qué familia, en qué país, qué idioma, y vamos a desarrollar todas nuestras virtudes. Entonces venimos acá a aprender no solamente las cosas que pertenecen al mundo, ¿cierto? Porque ese mundo que creamos de ilusiones también tiene cosas maravillosas, la música, las pinturas, la arquitectura, la literatura, la cocina, un montón de sensaciones que no podríamos vivir si estuviéramos acá en el amor, porque tenemos que crearnos. Por eso los mayores genios, digámoslo así, creativos, son los que se conectan con ese talento y lo desarrollan, ¿cierto? Pero además no desarrollan solamente ese talento, sino otras virtudes. ¿Cuál es? La compasión, la paz, la armonía, etcétera. Si nos pusiéramos a ver, nosotros seríamos como un prismita de colores en donde todos darían amor. Y cada color del prisma sería esperanza, fortaleza, sabiduría, paz, etcétera. Pero como cada uno ha vivido en diferentes vidas, recordemos que para muchas tradiciones espirituales nuestra alma ha bajado en diferentes épocas, en diferentes cuerpos, y muchas tradiciones dicen que pertenecemos al mismo árbol o al mismo racimo, y que venimos a sanar todas esas emociones o emisiones de energía que fueron generadas desde el ego. ¿Cuáles? Las rabias, los dolores, las tristezas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y en esto, digamos,
hay que ser muy claros, pues no puedo juzgar el pasado porque mi pasado soy yo. Entonces, habíamos hablado que en algunas ocasiones quizás nosotros decimos, es que mi tatarabuelo, pero resulta que de pronto mi tatarabuelo soy yo, es esa energía que quedó. Por eso no podemos decir, es que mi tatarabuelo lo hizo mal, es que mi papá lo hizo mal, porque soy yo que me estoy juzgando. Pero además le estoy diciendo al creador que él se equivoca. Entonces, para poder cumplir, digamos, con esta lección, amar a mi padre es amar a su hijo, es nuevamente ponernos en la mente recta y recordar cuál fue el sentido de Dios para crearnos. Amor, para que pudiéramos experimentar lo que quisiéramos, para que pudiéramos co-crear, ¿cierto? Y co-crear ¿desde qué? Desde que mucha gente lo hace. Tú ves unas personas que tienen una vida magnífica, en donde tienen bonitas relaciones con sus hijos, con sus padres, con su pareja, en donde cumplen muchos sueños que tenían, en donde dicen, no, a mí me gustan los idiomas y hablan 30 idiomas, en donde dicen, no, a mí me gusta tocar música y dan conciertos por todo el mundo. Y uno dice, wow, ¿por qué? Porque esa persona se ha venido a disfrutar la vida. Por el contrario, de otras personas que aunque vienen también con toda esa oportunidad para desarrollar todos sus talentos, todas sus virtudes, eligen desde el miedo y se quedan. Entonces están en la rueda del samsara, ¿cierto? Que es la cantidad de reencarnaciones, haciendo los mismos errores, volviendo, y resulta que le preguntas y tienen malas relaciones con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, con sus parejas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Estás pensando, o esa persona está pensando desde el ego o desde el amor, o está reconociéndose apartado. Entonces, lo que nos hace el curso de milagros es recordarnos que somos amor y que no podríamos actuar de diferente manera. El curso de milagros utiliza que ninguna idea puede abandonar su fuente, y si somos amor, esa idea no puede abandonarlo. Por lo tanto, nosotros en alma ya estamos con el Padre Celestial, pero esa extensión o ese fractal del Padre Celestial también piensa que somos nosotros. Y entonces esas energías que nosotros creamos, que están hechas desde el miedo, desde la arrogancia, desde la soberbia, desde la competencia, desde el juzgamiento, desde la culpa, pues generan unas energías. Y esas energías se transforman en situaciones y relaciones que vuelven a nosotros. Y nosotros decimos, no, es que mi hermano es malo, mi papá es malo, mi abuelita es mala, mi tía es mala, mi primo es malo, mi jefe, mi pareja. Resulta que la vida te devuelve, y ayer hablamos de eso, lo que das. Entonces, ¿qué estamos dando? ¿Realmente estamos siendo amor o estamos siendo miedo? Y cuando hablo de siendo miedo, es todas las emisiones de energía que se desarrollan ahí. Culpa, dolor, rabia. En Colombia usamos una palabra, cizaña, chisme, qué sé yo, traición. Todo lo que nos lleva a apartarnos de la fuente. Entonces, cuando acá el curso de milagros dice amar a mi padre es amar a su hijo, es primero reconocer que todo está bien tal y como es, no es para juzgar nuestros actos. Segundo, que hoy, por hoy o en este siguiente instante, puedo hacerlo mejor y voy a decidir desde el amor. Y que esa sola elección, ese pequeño, digamos, decisión, ¿cierto? O toma de decisión desde el amor hace que yo cambie mi energía y que pueda conectarme con la mente recta. Pues eso, ¿de quién depende? ¿Del otro o de ti? ¿Cierto? Y habíamos hablado que nosotros nos damos cuenta cómo una persona ha estado espiritualmente por el tipo de relaciones y de situaciones que vive, ¿cierto? Entonces la gente dirá, pero Jesús era un hombre feliz, amoroso, disfrutó de amigos, disfrutó de su familia, no se quejó y estuvo en el amor. Lo que pasa es que la mayoría de la gente ve las situaciones desde su vida. De hecho, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo amigos conocidos que son personas muy humildes, pero tienen un hogar maravilloso, que disfrutan de la comida, que disfrutan de su trabajo, que disfrutan de todo. Y tengo amigos que tienen la cantidad de dinero y viajan por todo el mundo. Y resulta que no son felices, andan discutiendo, andan teniendo problemas con todo el mundo, no pueden estar en el lugar más bello y no están disfrutando. Entonces, lo que se ve en el exterior no es lo que tienes por dentro. Entonces, ayer decíamos que nosotros podíamos dar paz. Entonces, ¿qué estamos dando, cierto? Entonces, ahora, para hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Primero, conectarnos, y recordemos que la primera conexión que tenemos con la vida es la respiración. Por eso ahora
hay muchas técnicas de respiración, pero sobre todo hay cursos que duran hasta 3 años para aprender a respirar, ¿cierto? Entonces, la respiración es básica porque eso nos conecta con la vida. Lo que primero hace un bebé es respirar. Si no respira, no hay nada. Segundo, recordar quién soy y quién soy, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, es que yo soy abogado, yo soy estilista, yo soy, qué sé yo, músico, yo soy arquitecto. No, ¿quién soy en mi corazón? Entonces, cuando tú te haces esa pregunta desde lo más profundo, tú tienes que mirar y recordar que eres hijo del Padre Celestial. ¿Y quién es el Padre Celestial? El amor, ¿cierto? Y si Él es tu Padre, pues tú eres amor, porque no puedes del amor salir otra cosa, ¿cierto? Entonces, partiendo de ese reconocimiento, si yo puedo hacer, ¿cierto? Esta petición, digámoslo así, o esta forma de orar, ¿cierto? En donde yo le digo al Espíritu Santo, ¿cierto? A Jesús, a como lo quiera llamar, pero en este caso el curso de milagros utiliza el Espíritu Santo y es: Espíritu Santo, llévame a donde tengo que ir, preséntame las personas con las que yo tengo que hablar, pon en mi boca las palabras que tengamos que decir, ayúdame con mis actos a hacer la voluntad del Padre, pues yo ya le estoy eligiendo qué debo hacer, ¿cierto? Pero además yo empiezo a mirar qué voy a hacer. Y ustedes lo pueden ver porque es que a veces nosotros nos vemos y decimos, antes de ir a una reunión uno ya tiene un montón de pensamientos acá y le voy a decir, y si me contesta eso, yo le voy a contestar, pero no esperamos. Entonces yo lo que hago es coger estos pensamientos, los miro con amor y digo, ¿realmente estos pensamientos me llevan a lo que yo soy? ¿Realmente estos pensamientos me dicen que yo soy hijo del Padre Celestial o simplemente me hacen pensar desde una parte que finalmente me va a llevar al dolor? Entonces tú mismo miras tus pensamientos, te das cuenta que estos pensamientos no fueron pensados por la mente recta, porque son pensamientos de agresión, de odio quizás. Quizás también vas a utilizar las palabras que el Padre Celestial jamás utilizaría. Vas a usar una energía que es rabia, que es dolor, que es competencia, que el Padre Celestial no haría. Y lo vas a volver carne, y esa carne se te va a volver en situaciones y experiencias. Entonces, cuando nosotros somos conscientes que somos amor, que venimos del amor, entonces en cada situación tenemos que ser muy prudentes, de sacar desde el amor nuestra mayor virtud y ponerla al servicio del Padre Celestial. ¿Cómo así? Entonces yo les pongo un ejemplo. Hay un caso de 3 personas, ¿cierto? 3 personas trabajan en una oficina. Las 3 personas, una es súper calmada, ¿cierto? Y tiene mucho miedo, ¿cierto? Y esa persona, cada vez que le dicen algo, ella se queda callada y pasmada porque le falta fortaleza. Otra de las personas es agresiva y no le pueden decir ni siquiera hola porque esta persona se defiende, y la otra simplemente es supremamente calmada y utiliza, digamos, la sabiduría para defenderse, ¿cierto? Pero lo hace de una forma agresiva, y aunque utiliza la sabiduría, lo hace de una forma agresiva. Entonces viene un jefe y tienen los 3 el mismo jefe. Entonces el jefe viene y los insulta a todos, les dice que el trabajo que han hecho es una porquería y que deberían hacerlo mejor, que los va a botar. El primero, que está muy angustiado, tiene miedo, dice, no, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Se me bota, ¿cierto? El segundo dice, pues bóteme, y acá nos vamos de tú a tú, y además yo lo voy a demandar, y usted qué le pasa, usted es un viejo, y termina alegando. Y este le dice, pues la verdad, si nos bota, el trabajo no va a estar listo, y usted es una persona terrible, yo lo estoy grabando, pero además hay cámaras y sabemos que en su familia usted tiene problemas, y voy a hacer esto, porque usted, esto no se queda así, y usted sabe que yo soy una persona que sé, que conozco este trabajo, y que sin mí el trabajo no va a estar, ¿cierto? Entonces, si vemos, los 3 tienen una virtud. Este tiene nobleza, pero no tiene fortaleza. Este tiene fortaleza, pero le falta sabiduría. Este tiene sabiduría, pero le falta nobleza. Por lo tanto, los 3 están ahí, ¿cierto? Para aprender cada uno las virtudes del otro. Porque recordemos que esas virtudes deben ir acompañadas del amor. La nobleza, si no la acompañas del amor, se vuelve debilidad, ¿cierto? Y entonces la gente te puede manipular y tú mismo caes en manipulación por lo que estás con el miedo. La fortaleza,
sin amor se vuelve autoritarismo, agresivo. ¿Ves? La sabiduría sin amor se vuelve soberbia, se vuelve también autoritarismo, pero sobre todo se vuelve soberbia, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que la mente es recta, tienes que tener en cuenta que tú puedes tener la razón, pero es tu energía la que estás emanando y que todo tiene que ir en coherencia con lo que es el Padre Celestial, que es absolutamente amor. ¿Y cómo lo podemos ver? Con aquellas personas que han logrado la espiritualidad, y cuando uno lee sus vidas vemos cómo han resuelto diferentes problemas sin ir a las armas, sin ir a la guerra, sin generar conflictos, sin generar nada, simplemente manteniéndose en su amor, en su paz y en reconocer que son hijos del Padre Celestial, que la misión en la vida acá es desarrollar todos sus talentos, todas sus virtudes en servicio del Creador y de la creación. ¿Qué significa eso? Pues que todo lo que yo hago no solamente tiene que servirle a Dios, porque si imagínense que yo me la paso quizás meditando y quizás haciendo obras de caridad o quizás, qué sé yo, rezando todo el día, pero resulta que estoy todo el tiempo molesta con mis hijos, o molesta con mis padres, o molesto con mis primos, con mis hermanos, o molesto con mi pareja, pues... Si es así, pues simplemente no estoy siendo coherente. Entonces nuestra energía hace esto, ¿m? Y genera situaciones de dolor, porque mucha gente dice, pero si yo soy buena, sí, pero lo estás haciendo desde el miedo, desde el dolor, desde una sabiduría que no está llena de amor. Entonces tenemos que revisar cada uno de nuestros actos, cada uno de nuestros pensamientos, si está cargado con amor. ¿Y cómo sabes? Cuando te da paz. Cuando no dices, yo por qué dije esto, yo por qué hice eso, yo por qué me meto en este lío, yo no debí, ¿cierto? Es ahí cuando tú dices, actúe desde un error de pensamiento, porque lo que primero viene es la culpa o culpar a otros, ¿cierto? Es ese el mayor, digamos, detector, que fue lo que pasó con Adán. Adán en un principio estaba unido al Padre Celestial y sentía paz todo el tiempo, ¿cierto? Cuando cae en su profundo sueño, ¿cierto? Y de ahí, ¿cierto? La Biblia nos dice que sale del costado Eva y que aparece pues el árbol del fruto del bien y del mal. Come Eva, la serpiente le dice que si quiere ser como dioses, y Eva come y le da a Adán. Entonces lo primero que hace Adán, ¿cierto? Dentro de ese sueño, porque acordémonos que seguimos soñando, de acuerdo a muchas tradiciones espirituales, nos quedamos ahí, nos quedamos como separaditos del Padre Celestial y generamos una percepción de Dios como si Él estuviera aparte cuando estábamos unidos. Entonces lo primero que hace Eva es de echarle la culpa a la serpiente y sentirse culpable. Y Adán decir, es que la mujer que me diste fue la que me dio el árbol. Por lo tanto, lo primer acto que hacemos cuando estamos actuando desde el ego es echarle la culpa a otros o culparnos nosotros. Entonces ahí es un indicador. ¿Por qué? Porque nos genera ese dolorcito en el corazón de que lo hicimos mal, de que no somos merecedores o que lo hicimos tan bien. ¿Por qué? Porque el amor no culpa, el amor responsabiliza. Entonces cuando yo esta responsabilice, sí, lo hago, pero voy a hacerlo la próxima vez mejor. Y sí, cometí un error de pensamiento, que es lo que dice el Padre Celestial. En tu grado de evolución lo hiciste lo mejor, no pasa nada. En la tierra tú tienes muchas oportunidades. La tierra es una escuela para que tú practiques tus virtudes. Ahora, si tienes 70 años y sigues cayendo en el error, no importa, vas a tener otra vida. Simplemente estás viviendo en un mundo de ilusiones que te lleva al dolor, a la tristeza, y después te estás quejando de que la vida te da cosas malas. Entonces, sé consciente y sé responsable que todo pensamiento, toda emisión, emoción, ¿cierto? Emisión de energía, que en este caso es amor o la que tú tengas, cada palabra y cada acto tiene que ir en coherencia con lo que somos. ¿Y que somos? Amor. ¿Y el Padre qué es? Amor. ¿Y que nos dice el Padre? Tranquilo, puedes hacer todo, estás en un sueño. Simplemente recuerda que eres amor, no se te olvide, y para eso nos puso el Espíritu Santo. Y tienes 1,000 oportunidades para hacerlo de nuevo y volver a empezar. Por eso cada minuto, cada segundo es una oportunidad. Por eso hoy es una oportunidad para hacerlo diferente. ¿Y cómo podemos hacerlo diferente? Cuando recuerdo que soy amor y que el amor, ¿cómo actúa? Y que dentro de ese amor hay unas virtudes que deben tener la cantidad exacta de virtud y de amor. Si no la tiene, pues se va a volver
un antivalor, que es lo que vimos en el ejemplo de las 3 personas y el jefe. Pues nada, espero haber sido clara en esa lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.